Entonces es necesario, para perdonar el pecado, ser salvo, hay que bautizarse. No tiene otra fórmula de poder ser salvo. Se salvaron los buenos, honestos y sinceros, las personas buenas, honestas. ¿Acaso este hombre fue un hombre conocido? ¿Fue bueno? Claro que fue bueno. ¿Fue sincero? Claro, en su idea. La gente a menudo reacciona a esta idea diciendo, si la Biblia parece enseñar eso, pero ¿y qué de toda la gente religiosa a la cual no ha sido bautizada? Porque ahí está el punto. Hay mucha gente religiosa que no ha sido nunca bautizada. Son personas buenas, son honestas y sinceras. ¿Cuánta gente usted conoce que son buenas? Su jefe mismo, a lo mejor directamente, es un buen jefe, bueno, sincero, que ayuda a su personal, que está dirigiendo bien la empresa o el departamento. Usted dice, bueno, ¿se salvará ese hombre si no se bautiza? ¿Ah? ¿Cómo es posible que se pierda esa persona? ¿Cómo es posible que esa persona tan buena, sincera, de buenos actos se pierda? Nos tiene que preocupar a nosotros, como cristianos, como predicadores de la palabra, como la misión que tenemos de evangelizar el mundo, nos tiene que preocupar qué es lo que está pasando. Personas y buenas religiosas, estamos pensando, en primer lugar, en personas que creen en Cristo. Es toda esta gente cree en Cristo, las cuales son buenas, son honestas, son sinceras, son religiosas. Ahí vemos en la imagen una persona dando de alimento, ayudando a un hombre pobre de calle, pero jamás han sido bautizadas conforme a la Escritura. Ese es el problema que tienen. Nunca han sido bautizadas. Entonces, ¿podrían estas personas perderse? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Podrían estas personas perderse? Claro que pueden perderse, porque no conocen al Señor y no han cumplido con lo que el Señor dice a través de la Biblia. Creen en Dios y no aceptan a Cristo. Eso es lo que pasa. Ellos creen en Dios, pero no confiesan y no aceptan a Cristo. ¿Y qué de los que creen en Dios, pero no aceptan a Cristo como el Hijo de Dios? ¿Y qué de los judíos, los musulmanes, los testigos de Jehová, etcétera, los mormones? Póngale todas las religiones que los cuales aceptan a Dios a su manera. Ellos creen y aceptan a Dios a su manera, pero no aceptan a Cristo como el Hijo de Él, ni como la revelación final. Y ahí está el problema. Los mismos judíos. ¿Qué pasa? De todas esas religiones que hay ahí mostradas al lado en la imagen, de toda esa gente cree en Dios, pero no cree en Cristo Jesús. No es capaz de confesarlo. Y ahí está el punto de ello. El talón de Aquiles lo tienen ahí, porque no confiesan y no aceptan a Cristo Jesús. Ellos también son buenos, son honestos, son sinceros, al igual que los buenos, honestos y sinceros, como lo son muchos, profesan ser cristianos. Ellos dicen, no, yo soy cristiano. Y usted los ve a la gente, dicen, no, yo soy cristiano, dicen. Pero ¿podrían ellos perderse? Preguntémonos ahí y sabemos la respuesta. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? Porque ahí tenemos que ver. ¿Cuál es el patrón que nosotros tenemos? La Biblia, la Biblia. Y la Biblia que dice, comencemos por preguntar, ¿qué es lo que enseña la Biblia sobre este tema? Porque ahí está el punto. No estamos tan preocupados acerca de lo que cree, tanto como lo que estamos cerca de lo que dice Dios. La única manera como podemos conocer la voluntad de Dios es por medio de estudiar su libro, la Biblia. Nada más. La única forma de conocer la voluntad de Dios es estudiar las Escrituras. Si no estudiamos las Escrituras, no vamos a poder entender, no vamos a poder comprender y no vamos a saber cómo ayudar a la gente. Según la Biblia, entonces, ¿podrán estas personas perderse? Indudablemente. Para los ateos, preguntémonos de la gente atea. Dice, ¿podrá uno salvarse sin tener fe en Dios? Imposible. Considere qué es lo que dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Dice que Cristo vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjese, yo les invito a leer, leámoslo aquí, 1 Tesalonicenses, vamos a ver, aquí, capítulo
Segunda Tesalonicenses capítulo 1, y a mí me gusta mucho este texto, muy bueno para poder enseñarle a la gente, del versículo 6 en adelante, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Sabemos que es la tribulación, o sea, pagar un precio por algo. Dice aquí, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, o sea, el pago. Cuando uno tiene un trabajo, recibe una retribución por ese trabajo, recibe un sueldo, recibe un salario por ese trabajo. Entonces dice que en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, fíjese, ni obedecen. Y ahí está, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Fíjese lo que dice el Señor, lo que está escribiendo el apóstol Pablo aquí. ¿Quiénes son? Que dice que podrán ser salvos todos ateos. Si no creen en Cristo, si no lo confiesan, no van a poder ser salvos. Si ese es el punto, eso es lo que está diciendo el Señor. En Hebreos 11:6, siguen un poquito más adelante. Hebreos 11:6, dice ahí el Señor en la Escritura, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la persona que cree en Dios tiene que tener la fe en Él y tiene que tener la fe en Cristo. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, hay que tener la fe tiene que demostrarse. La fe tiene que demostrar la persona que tiene fe y seguir al Señor y cumplir con lo que el Señor dice a través de las Escrituras. Ahora, ¿puede usted salvarse sin tener fe en Cristo? Porque es una pregunta. ¿Qué es lo que la Biblia enseña según Juan 8:24? Dice, esto fue lo que Jesús dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, hay que creer en Cristo. La gente que no cree en Cristo va a morir en sus pecados. Y eso es lo que el Señor nos enseña a través de las Escrituras. Juan 14:6 dice, y él dijo, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, para ir a Dios, para creer a Dios y para estar en Dios, hay que ir por el medio de Cristo Jesús. ¿Quién no busca a Cristo? ¿Quién no lo confiesa? ¿Quién no lo acepta como su Señor? No puede ir al Padre. No hay otro nombre en el cual podamos nosotros ser salvos. Veamos ahí en Hechos 14:12, dice ahí, hay una referencia ahí. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Ahí está hablando de quienes llevaban la palabra, quienes estaban enseñando. Y en Juan 14:6, que habíamos leído anteriormente, que habíamos visto, veamos ahí Juan 14:6, la Biblia está tan vieja ya que se me mueven las hojas tan arrugadas. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis porque la habéis visto. Los apóstoles tuvieron la dicha de verle. Ellos tuvieron la dicha de estar con Cristo, de verle. Nosotros creemos por fe. Llevamos la fe. Entonces, por eso es que es importante tener fe en Cristo Jesús. Si no tenemos la fe en Cristo Jesús, no vamos a poder llegar a ningún camino. Vamos a ver. Para salvarse debe tener fe en Cristo. En Hechos 4:12 y en ninguno hay otra salvación,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, no hay. Aquí nos salva el Papa, nos salva la Virgen, nos salva el mulato, nos salva nadie, sino que es Cristo. No hay otra salvación. El que no cree que Jesucristo vino en carne, que se hizo hombre, que vivió y murió en la cruz y que fue sepultado, resucitado y llevado a los cielos, y después vuelto a la tierra a predicar 40 días a sus apóstoles, dar instrucciones y después vuelto de nuevo a subir a los cielos hasta que llegara el día Pentecostés, que la iglesia parte. Bueno, si no creemos eso, no va a poder ser salvo la gente. La gente tiene que tener fe en esto que está escrito. La Biblia es un documento de fe. Si no aceptamos la Biblia, no vamos a poder ser salvos. Por más que nos guste o apreciemos al no cristiano, tenemos muchos amigos que no son cristianos, muchos familiares que no son cristianos, que los apreciamos, los amamos, que están al lado nuestro. Si aceptamos lo que la Biblia dice, no podemos creer que éste se salvará si continúa siendo incrédulo. Nuestro pariente que no quiere confesar a Cristo, que no quiere aceptar a Cristo y que nos rechaza cuando nosotros hablamos de Cristo, bueno, es un incrédulo que no cree y no va a tener la posibilidad de la salvación como nosotros la tuvimos el día que aceptamos a Cristo y nos bautizamos. Y eso es lo que tenemos que entender como cristianos, ese privilegio que tenemos, que nosotros hemos sido dichosos de abrir nuestro corazón, nuestras puertas al Señor y que albergara y viviera en nuestro corazón, que el Espíritu de Dios esté en nosotros y que podamos tener esta conexión, que podamos tener este enlace. Acuérdense lo que dice en el bautismo de Nicodemo, ahí en Juan 3, del 1 al 5, dice ahí, ¿sí? Déjame ponerme los lentes. Dice ahí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo al rabí, un hombre religioso, un hombre que estaba metido en el judaísmo, que era parte del judaísmo, que era un rabino y que tuvo temor de los otros hombres y que vino de noche a indagar con el Señor y a preguntarle qué es lo que era esto, lo que él estaba enseñando. Y él reconoce este rabino, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre religioso, espiritual, un rabino de la religión judía, del templo, reconocía que Cristo hacía milagros y hacía cosas que ningún hombre las podía hacer. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, son dos cosas, dos elementos necesarios para aceptar a Cristo. El agua, que es el elemento purificador, que limpia, que nos lava, y la parte espiritual, esa conexión espiritual con Dios, el aceptar a Cristo, el confesar a Cristo, es eso. Lo que es nacido en la carne, dice, carne es. O sea, cuando nacimos nosotros como de carne, nacimos una parte maternal y fuimos carne, hasta que llegó el día que nacimos espiritualmente, y por eso que habla este nacimiento. Es, lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el espíritu, espíritu es. Nosotros hemos nacido en forma espiritual cuando aceptamos al Señor. Entonces, el Señor es muy claro. Da diciendo, entonces, los familiares nuestros que no quieren entender esto,
que no quieren nacer, que no quieren cambiar su vida, que tienen un nacimiento de carne, pero no tienen un nacimiento espiritual, que no entienden las escrituras. Para poder ser salvo, para ser considerado en su reino, tiene que nacer obligadamente de agua y del Espíritu. Esa conexión espiritual que nos da el bautismo cuando somos bautizados. Entonces, los que profesan ser cristianos, consideremos a los que profesan ser cristianos, pero están errados en los religiosos. ¿Cuánta gente profesa ser cristiano, pero tiene doctrinas diferentes, tiene otras ideas, tiene bautismos diferentes, tiene sistemas de oración diferentes, tienen elementos como lo hacen cada culto, cada domingo, y se creen cristianos? Ellos se dicen cristianos, pero están errados. No estamos hablando acerca de cristianos que son débiles y cometen errores, no, estamos hablando de esos que se consideran cristianos y que profesan otra religión. Estamos hablando acerca de los que alegan ser cristianos, pero no han sido bautizados según la escritura. ¿Irán a salvarse? Si no han sido bautizados conforme a las escrituras, si no han aceptado a Cristo, si no han confesado a Cristo, ¿se salvarán? Si la palabra es muy clara. Sabemos, hagámosle la pregunta a ellos, ¿podría usted salvarse sin obedecer el Evangelio? Si nosotros le preguntara a la gente, oye, ¿usted se puede salvar sin conocer el Evangelio? El Evangelio, queridos hermanos, no es toda la Biblia como dicen los sectarios. Si nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 15, les invito a ver 1 Corintios capítulo 15, y versículo del 1 al 4, ahí está el Evangelio. Y apréndanlo y márquenlo en su Biblia, porque ese es el Evangelio. Y pregúntenle a cualquier sectario, búsqueme dónde está el Evangelio, y no va a saber, pero usted ya lo sabe. Dice que el 15.1 de 1 Corintios, además os declaro, hermanos, ¿qué dice Pablo? El Evangelio. Ahí está diciendo. Pablo está diciendo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, del cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y acá viene el punto principal. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Él recibió el Evangelio. Pablo recibió el Evangelio. Y dice que lo está enseñando. Dice que Cristo murió por nuestros pecados. Primer punto. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que pareció a Cefa y después a los 12, etcétera, etcétera. Pero el Evangelio está radicado en esos 4 versículos. Si usted lo sabe, usted le puede decir a cualquier sectario, dígame dónde está el Evangelio. No sabe, no sabe, porque el kit del asunto, lo principal, es el Evangelio, es creer en Cristo, creer en ese evento que Cristo, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme a todo lo escrito de él en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, que va relatando la muerte y sacrificio de Cristo. ¿Cuántas veces hemos leído el libro de Isaías como el profeta 700 años antes está hablando de la muerte de Cristo en el Calvario? ¿Cómo está diciendo que fue desfigurado, que fue llevado como una abeja al matadero? Y ese es el Evangelio. Dice y que fue sepultado y que resucitó al tercer día y que está sentado a la diestra de Dios Padre y que va a venir nuevamente. Eso es lo que tiene que aprender la gente. Es algo muy sencillo. A veces me preguntan algunos hermanos, bueno, ¿qué es lo que hay que predicarle a la gente? ¿Cómo se predica el Evangelio? Bueno, predíquele esto. Este es el Evangelio. Esto tiene que convencer a la persona y que crea de fe que Cristo vino, que murió por usted, que murió por mí y que fue crucificado, fue sepultado, que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre
y que promete venir. Y cuando nosotros conmemoramos cada domingo en la cena del Señor, decimos ahí en 1 Corintios 11, 26, dice que nosotros estamos recordando y hacemos el memorial para cuando Cristo vuelva. Dice ahí en el 11, 26 de 1 Corintios, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada domingo anunciamos la muerte de Cristo el Salvador y lo estamos anunciando. Y a veces participamos en la cena del Señor y a veces no valoramos que lo que estamos haciendo que anunciar esa muerte, ese sacrificio por nosotros. Entonces, los que profesan ser cristianos no pueden estar sin Cristo. No sacan nada si no confiesan al Señor. Dice ahí, ¿qué dijo Pablo? Dijo en 2 Tesalonicenses 1, 7 a 9, que lo leímos anteriormente. Pablo no solo dijo que Cristo daría retribución a los que no conocieron a Dios, sino también daría retribución a los que no obedecen al Evangelio. El castigo. El que no obedece el Evangelio. El que no se bautiza. Uno puede salvarse sin obedecer el Evangelio. ¿Podrá hacerlo? Dice ahí en Mateo, hablaba muy claro, el Señor dice, y un texto conocido del 7:21 de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso van a decir los sectarios. Eso van a hablar. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad, le va a decir Cristo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? La roca es Cristo. Nuestra fe tiene que estar fundada en esa roca. Y esa roca es Cristo. Y esa es la confesión que el Señor nos está diciendo, que fundemos nuestra fe y el llamado en la roca que es Cristo. Personas en el mundo. ¿Será posible entonces que todas estas personas que mostramos aquí, que eran muy buenas, honestas, sinceras, se pierdan? Pensemos en ello. ¿Se perderán si no obedecen el Evangelio? Cornelio, centurión romano. Fíjese, ahí tenemos un gran ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 10, versículo del 1 al 4. Fíjese, veamos las características de este hombre. Este no era un hombre común y corriente, era un soldado romano, era un hombre que tenía una legión, o sea, mandaba a 100 hombres, tenía una gran cantidad de gente que estaba al mando de él. O sea, no era cualquiera persona y había hecho muchas cosas por el pueblo de Dios. Dice ahí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios. Fíjense la característica de este hombre. Este hombre no se había bautizado. Era un hombre gentil, igual que toda la gente, pero no se había bautizado, no había obedecido a Cristo. Y ahí tenemos un hombre honesto, sincero y amoroso con Dios, y creía en las cosas de Dios. Pero, ¿qué le faltaba a este hombre? Tenía que bautizarse. Era muy bueno todo lo que se quiere. Dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. O sea, un hombre que religiosamente hacía las cosas bien. Este vio claramente una visión
como a la hora novena del día, que un ángel entraba donde él estaba y le decía a Cornelio, y él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, hay gente buena, hay gente bondadosa, hay gente maravillosa en el mundo. Pero ¿qué le falta? Le falta reconocer al Señor. Él reconocía y oraba al Señor y pedía al Señor que le ayudara. ¿Y qué tuvo que hacer este hombre? Dice ahí en el capítulo 11, versículo 14, dice, y el que te hablará palabras con las cuales le serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y también como sobre nosotros. Al principio estuvo el Espíritu Santo, del principio con los gentiles, hasta que él se bautizó. Entonces, los discípulos, conforme a lo que tenía, conforme a lo que hacía, y entonces ellos oyeron el Evangelio y supieron del Evangelio. Y este hombre se tuvo que bautizar. Era bueno, era bondadoso, como dice aquí, temeroso de Dios, piadoso, todo, pero ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron para glorificar a Dios, tuvieron que bautizarse, porque no tenía otra solución. Entonces, ¿cuál fue la salvación de un hombre bueno, sincero, honrado? Bautizarse. Aunque muchos calificativos podrá tener una persona, pero si no se bautizaba, no iba a poder ser salvo, no iba a poder, digamos, seguir ser hijo de Dios. No sé, eso es lo que está enseñando las escrituras. ¿Eh? El etíope, funcionario de Candace. ¿Qué pasó con el etíope? El etíope era un hombre religioso, pero necesitaba la salvación. Este es un hombre eunuco, tesorero de la reina de Candace, y que venía como todos los años, venía a orar al templo. Sabía que no podía entrar a la parte principal, como dice Isaías, porque era eunuco, pero este hombre vino y seguía al Señor. Él estaba deseoso de aprender de las cosas del Señor. Y él viene a confesarle, viene a estar con Cristo. Y ahí vemos nosotros que Felipe le bautiza, que Felipe le bautiza. Saulo era bueno y honesto, pero opinaba de sí mismo. ¿Qué decía Saulo? Y yo soy el primero de los pecadores. ¿Quién no conoce la historia de Pablo? Pablo, que era un hombre que sabía las escrituras, que estuvo enseñado a los pies de Gamaliel, conocía todas las escrituras y que perseguía a la iglesia porque era su idea, porque no se le había revelado, no se le había dicho qué es lo que era el camino. Y cuando supo el camino, ¿qué hizo? Se bautizó. Se bautizó y se hizo cristiano. Y digamos, y él reconoce que era el primero de los pecadores, porque a veces no reconocemos que somos pecadores. La gente a veces no reconoce que es pecadora. Entonces se cree porque son buenos, son honrados, son maravillosos, hacen muchas cosas caritativas, pero creen que con eso se van a salvar. No, eso no va a salvar. Las personas buenas en el mundo, usted puede ser bueno en lo moral, pero estar separado de Dios en lo espiritual, sincero puede ser, pero equivocado con sinceridad. Honesto, pero errado en su honestidad. En todo, todos hemos visto ejemplos de esto. Pero si las personas buenas, honestas y sinceras pueden perderse, esto hace que surja una segunda pregunta. ¿Cómo es posible que tales personas se pierdan? Ahí tenemos a los no bautizados, son los perdidos. Tenemos a los enfermos mentales, síndrome de Down, que usted me va a acercar, etc. Pero que en Deuteronomio 29, 29 y 1 Corintios 4, 6
habla de que hay cosas secretas que son de Dios. Dios sabe cómo los va a tratar a ellos y cómo los va a perdonar. Usted me puede decir, bueno, es enfermo mental, no sabe. ¿Cómo va a confesar a Cristo? Sí, por favor, dejémoselo a Dios. El que está con síndrome de Down no entiende, dejémoselo a Dios. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas son de Dios, más las reveladas son para nosotros. Entonces, todo lo que está revelado es para nosotros, para enseñar. Estamos enseñando a la gente que no está enferma. ¿Qué dicen los salmos? Romanos 6:4 dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Qué significa? Que si nos bautizamos, recibimos a Cristo, salimos como criatura nueva, andamos en nueva vida, sin pecado, descontaminados, apartados del pecado. Y si sabemos, si caemos en pecado y nos cuesta pararnos, bueno, tenemos, como dice en 2 de Juan 2:9, dice, tenemos a Cristo, nuestro abogado, que nos ayuda en nuestras debilidades, como tenemos que pedir cuando nosotros hemos caído de la gracia de Él. En primer lugar, la respuesta que está de esta pregunta reside en tres grandes hechos que nos enseña la Biblia. En primer lugar, que todos han pecado, como menciona el libro de Romanos. Romanos 3:22 dice, esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, y siendo justificados gratuitamente por su gracia. Nosotros fuimos justificados gratuitamente por la gracia, por el regalo, porque Dios da el regalo a todo aquel que le quiera confesar. Es gratis, no tiene que pagar, no tiene que morir en una cruz, no tiene que cortarse un brazo, sacarse un ojo ni una pierna, no tiene que mutilarse para que Dios le perdone. Él ya fue mutilado en la cruz. Y usted tiene la gracia, la bendición de Él, que puede ser salvo sin necesidad de mutilarse, sino que aceptando en su corazón a Cristo el Salvador. En segundo lugar, los pecadores merecen la muerte, sabemos eso. Esto es lo que Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga indica que la muerte es algo que usted recibe del pecado, porque lo merece. Si usted ha pecado, merece morir. Y esa es la paga, ese es el aporte que Dios da, como decía antes Tesalonicenses, como leímos. Usted ha pecado y por causa de su pecado, usted debe morir. Ese es el punto. Nosotros tenemos que estar considerados y ver que si pecamos, ¿qué pasa? Vamos a morir. Y eso tenemos que entenderlo. Cuando pecamos, morimos al Señor. Y por eso es que el Señor nos ayuda. En tercer lugar, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Estando en pecado, no tenemos esperanza. Estamos condenados a morir. También estamos incapacitados. No podemos levantarnos nosotros mismos del nivel de nuestro pecado. Así nada de lo que somos ni de lo que hacemos es suficiente por sí mismo para remover nuestros pecados. El problema de muchos es que ellos creen que su bondad, honestidad, sinceridad, de alguna manera le va a compensar su pecado. No. Ninguna de esas características humanas le va a salvar a nadie si no ha aceptado a Cristo en su corazón. Esa bondad, esa honestidad y esa sinceridad en las cosas buenas de la vida y de Dios no le va a salvar. No le va a salvar. No tiene salvación. No sirven. Son complementos para tener una vida cristiana. ¿Qué le falta? La persona es buena, es honesta, es sincera. ¿Qué le falta? Le falta aceptar a Cristo,
abrir el corazón, abrir así y decir, te acepto, Señor. Eso es lo que tiene que hacer la persona. Saben que han pecado, pero tienen la idea de que si son buenos, que si son honestos, que son sinceros, suficientes, los pecados de ellos serán perdonados. Basta con hacer una oración o un rezo, como dicen algunas denominaciones, y con eso se salva la persona. Y no es así. El Señor no habla así. Pero la Biblia no enseña eso. Dice que, pero la Biblia no enseña eso, enseña que toda la bondad, honestidad y sinceridad que hay en el mundo no van a ser suficientes para justificar ni siquiera un pecado. Nada. No va a ser suficiente. No le va a servir el día que esté presentándose arriba frente al Señor. Tenemos que responder a esta pregunta. ¿Cómo es posible que haya personas buenas, honestas y sinceras, las cuales podrían perderse? Claro que existen. Claro que existen. ¿Por qué habría de condenar Dios a tales personas? Nos preguntamos. Dios es bueno, bondadoso. ¿Y por qué iban a ser condenados? No es porque Dios quiera. Dios es amor y quiere que todos seamos salvos. Por eso vino. Juan 3:16 dice que Cristo, Dios amó al mundo y mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, para que fuéramos salvos. No lo mandó para condenar a nadie. Fíjese lo que dice en Juan 3:16, y eso tenemos que juntar y entender las escrituras. Dice ahí que, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no dio Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, el que no cree sea condenado solo. La persona que no cree en Cristo, que no le confiesa, es condenado. Dice que en Mateo 25:41 habla de esos condenados. Dios no vino a condenar al mundo. Los demonios están condenados, ellos están condenados. Y si nosotros no obedecemos al Señor, ¿qué va a pasar? Vamos a ir a hacer compañía a Satanás. Dice ahí en Mateo 25:41. Entonces irá también a los de la izquierda apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para nosotros. Él no hizo el infierno para nosotros, sino que está el diablo y sus ángeles. Y el diablo quiere llevarnos allá. ¿Qué es lo que decíamos, lo que leíamos en Juan 3:16? Dice, porque el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El punto es ese. La salvación está en Cristo. ¿Y quién tiene que seguir a Cristo? Entonces, Dios es amor, quiere que todos seamos salvos, claro. Más bien es porque han pecado, se han rebelado en contra de Dios y luego todo lo que le han ofrecido a Dios para que limpie de su pecado es la propia bondad de ellos, la cual no es suficiente. No le sirve, no le sirve, sino que tiene que ser salvo como corresponde. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? No es la pregunta del Chapulín aquí, sino que es la pregunta bíblica. Si la bondad, la honestidad y la sinceridad son insuficientes por sí mismas para garantizar la salvación, si la gente que es buena, honesta y sincera, que puede estar perdida, ¿quién podría ser salvo? La respuesta es simple. No es difícil. Dice que las únicas personas que podrían ser salvas hoy y para la eternidad son aquellas que no dependen de su propia bondad, honestidad y sinceridad, sino de la sangre de Cristo, y de la sangre de Cristo, los que son lavados por su sangre. Ese es el punto. Somos lavados por su sangre. Por su sangre
nosotros somos limpiados, lavados, y podemos, digamos, por el mérito de la sangre de Cristo. Dice ahí lo que la sangre de Cristo hace. Piense en lo que la sangre de Cristo hace. Ella purifica la conciencia. Cuando más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más? Esa sangre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo va a limpiar nuestra conciencia de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hay buena pregunta. La sangre que perdona el pecado del hombre. Esto fue lo que Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos derramada para remisión de los pecados. Dice, le faltó una O, me la comí, tenía hambre. Para remisión de los pecados. Dice que esto fue lo que salvó, dice, al mundo, a la humanidad. Entonces, piensen lo que hace la sangre de Cristo. Ella purifica la conciencia. Cuando más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre perdona el pecado del hombre. Esto fue lo que Jesús dijo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos derramada para remisión de los pecados. Esa es la sangre de Cristo. Ella nos lava de nuestros pecados. Esto es lo que Apocalipsis 1.5 dice al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién? Cristo. Cristo. Por eso lo puse aparte en azul, porque no está en el texto, pero yo lo puse ahí. Ciertamente su sangre nos lava, nos salva. Ella borra el pecado que nos condena, que nos mata y nos separa de Dios. Pero ¿cómo es que esto ocurre? ¿Qué debemos hacer para obtener el perdón de su sangre? La sangre de Cristo purifica nuestras conciencias en el momento del bautismo, cuando lo aceptamos a Él, cuando los bautizamos. ¿Qué dice ahí? Esto es lo que dice en 1 Pedro 3, 20, 21, dice que el bautismo que corresponde a esta figura, ahora mediante la resurrección de Jesucristo, os salva no por quitar la impureza de la carne, sino como apelación de una buena conciencia hacia Dios. La sangre también perdona o remite el pecado en el momento del bautismo. En Hechos 2:38, a los judíos que se les dijo que creyeron, se les dijo arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo para que morar en vuestros corazones. La sangre lava el pecado. Además, la sangre lava el pecado en el momento del bautismo. En Hechos 22:16 dice, a Saulo se le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Si todavía nos quedara alguna duda acerca de cómo el bautismo está relacionado con ser salvo por la sangre derramada de Cristo, esta podría ser aclarada en el capítulo 6 de Romanos, versículos 3 al 4, que ustedes ya lo conocen. ¿Ya? Solo la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice que somos bautizados en la muerte de Cristo, esto elimina cualquier duda que pueda haber acerca de la importancia del bautismo, pues lo pone en contacto permanente con su sangre. Así la bondad, la honestidad y la sensibilidad no le salvarán a usted. Solo la sangre de Cristo puede hacer eso, nada más. Pero para ser salvo por la sangre, usted debe ser bautizado en Cristo. ¿Cómo podemos tener la certeza de la salvación? En primer lugar, hemos oído la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En segundo lugar, hemos creído en que Jesús es el Hijo de Dios, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En tercer lugar, no hemos arrepentido de nuestros pecados. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice Lucas. En cuarto lugar,
hemos estado dispuestos a confesar nuestra fe en Cristo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en quinto lugar, hemos sido bautizados según las Escrituras para remisión de los pecados, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sea un cristiano. Por esta razón, sea usted simplemente un cristiano nuevo, simple, cumpliendo. Si usted obedece los mandamientos de Cristo, puede tener toda la confianza en que estará con Dios en los cielos por la eternidad. Entonces, sea lo que sea que él haga por los demás, tendrá la certeza de que usted se encontrará al lado correcto de la línea que Dios ha marcado. No hay otra. La conclusión de este tema hoy día. Hagamos la última pregunta. ¿Es usted realmente bueno, honesto y sincero? Preguntemos a la persona. ¿Es usted realmente honesto cuando no obedece lo que sabe que es la verdad? Indudablemente que no es honesto. ¿Es usted realmente sincero cuando decide no prestarle atención a la Biblia para tomar su propio camino como si jamás hubiera oído la verdad? No es sincera la persona. Entonces, hoy día la salvación, hoy es el día de salvación, como dice la Escritura. No rechace el llamado de Cristo a ser un miembro más en el reino de Dios. Segunda de Corintios 6:1 dice, y así nosotros como los colaboradores os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Segunda de Corintios 6:2, porque dice, en tiempo favorable te escuché y en el día de salvación te socorrí. He aquí, ahora el tiempo favorable, he aquí, ahora el día de salvación. Si Dios es bueno, ¿podrán salvarse estas personas? Hermanos míos, espero que haya servido esta recopilación de antecedentes para entender que hay muchas personas en el mundo que son buenas, honestas, sinceras, pero que se van a perder si no aceptan al Salvador. Que Dios bendiga esta palabra, que Dios nos ayude a conservarla y a prepararnos nosotros para tener este conocimiento, este bagaje de conocimiento que estamos aprendiendo cada día para poder llevar efecto, para cuando se termine esta pandemia podamos salir con fuerza, con energía y poder hablar a otras personas que tanto lo necesitan. A lo mejor hay un ser querido que está al lado suyo, hay un ser que usted lo puede comunicar por teléfono, hay un ser que está esperando su palabra de aliento. Anímese, no deje estar su palabra, reparta, distribuya esta palabra, porque es la bendición de Dios y es el mensaje de Dios. Dijo el Señor en Mateo 28:18, y predicar el Evangelio a toda criatura, a todos, predicando el Evangelio. Esa es nuestra misión y es nuestro deber.